Las últimas palabras instructivas de Jesús finalizan con su oración sacerdotal en Juan 17, 1 al 26. Y esa oración sumo sacerdotal, como se la conoce, se divide en tres partes. En primer lugar, Jesús ora por sí mismo en Juan 17, 1 al versículo 5. Luego, Jesús ora por sus discípulos a partir del versículo 6 hasta el versículo 19. Y finalmente ora por aquellos que más tarde creerían en él en los versículos 20 hasta el versículo 26. Pero en el centro de aquella plegaria está la preocupación por la unidad entre sus discípulos, de los futuros creyentes también. Este es el tema de la lección de esta semana. Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos en la lección 3 y el título de la lección de esta semana es Para que sean uno. Y quiero recordarles que el propósito de este bosquejo no es hacer un comentario apenas amplio y profundo de la lección, sino apenas ayudar a nuestros maestros de escuela sabática para poder bosquejar la lección, siguiendo el ciclo del aprendizaje. ¿Todo bien? Entonces vamos a la parte de la exploración del texto. Yo elegí dos asuntos. En primer lugar, la oración de Jesús por sus discípulos y en segundo lugar, la oración de Jesús por los futuros creyentes. ¿Qué te parece? ¿Podemos ir juntos? Vamos al primer asunto entonces, la oración de Jesús por sus discípulos. Antes de orar por sus discípulos, Jesús declara que la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios. Y creo que esta es la base de toda la unidad. Por eso Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Creo definitivamente que este conocimiento es la verdadera fuente de unidad entre todos los cristianos y también con Dios. Así que vamos ahora a entrar en el tema de la oración de Jesús en favor de sus discípulos. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús suplica al Padre por sus discípulos? Encontramos en la lección de esta semana por lo menos 4 razones por qué Jesús hace una oración especial por sus discípulos. En primer lugar, porque Jesús sabe del grave peligro que corren aquellos discípulos de poder perder su fe en los días que estaban por venir. En segundo lugar, Jesús sabe del peligro que enfrentan ellos en relación a la envidia, a los celos y cómo este espíritu es capaz de destruir la unidad. En tercer lugar, si la unidad está entonces en peligro, entonces la misión también estará en peligro. Y por esto es que Él ora por la unidad, para que todos sean uno y así cumplan mejor la misión. En cuarto lugar, además Jesús reconoce que para un servicio eficaz es necesario consagrar nuestras vidas a la verdad. ¿Qué significa esto? Que con el fin de Jesús también pueda ser realmente santificado. Él pide, santifíquense en la verdad porque tu palabra es verdad. No hay unidad cuando la palabra de Dios está ausente en la vida del ser humano, del seguidor de Jesús. Entonces, la palabra de Dios juega un papel fundamental en la unidad. La segunda parte habla sobre la oración de Jesús por los futuros creyentes. Después de que Jesús hubo orado por sus discípulos, entonces ahora la Biblia dice que Él ora para incluir a los creyentes futuros. El libro de Juan 17, 20 y 21 dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Podemos entender que esos futuros creyentes son todos los remanentes de todos los tiempos hasta el fin de la existencia de este mundo. Y hoy día nosotros tenemos un remanente. Y hoy día nosotros vivimos en un mundo de división, de conflicto, y que lamentablemente ha encontrado un asidero en la familia de la iglesia también. Y pocas comunidades de fe se libran de esta amenaza de división y desunión. Y el diablo quiere desunir el pueblo de Dios. Y entonces el gran desafío, según Juan 17, versículo 21, es que esa unidad sea de naturaleza visible. Por eso dice la Biblia, para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, para que el mundo vea que tú me enviaste, visible.
¿Qué tipo de unidad tiene Jesús en su mente? Vamos a hablar sobre este asunto, porque para muchas personas esta unidad de los cristianos es de tipo apenas administrativa. Sin embargo, la unidad a la que se refiere Jesús no es administrativa en el sentido de que todos deben estar agrupados en una misma denominación. Esto no es así. Entonces, existen por lo menos 4 ideas respecto del significado de la unidad en el mensaje de Juan capítulo 17 y también el libro de Juan en forma general. La primera idea es que la unidad tiene que existir bajo una armoniosa convivencia. Que nunca actúen, dice la Biblia, independientemente del uno del otro, sino que siempre estén unidos en todo lo que hacen. Juan 5, 20 y 23. En segundo lugar, la segunda idea es que la unidad de creencias y doctrina tiene que estar presente. Jesús insistió en que sus enseñanzas de él estaban en armonía con el Padre. Él dijo, mi doctrina no es mía, dice, sino de aquel que me envió. Juan 7, 16. La tercera idea respecto de la unidad es la unidad de propósitos. Copie bien eso. Ellos tenían un mismo propósito. Y él dijo, he descendido para el cielo o del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Juan 6, 38. Y la cuarta idea es una unidad basada en el amor. En esto dice, conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por los otros. Juan 13, 35. En resumen, la unidad es basada en la armonía, en la unidad de creencias, en la unidad de propósitos y en una unidad basada en el amor. Claramente este es el mensaje bíblico de la unidad. 2 conclusiones quiero definir. En primer lugar, los adventistas del séptimo día suelen entender que la oración de Jesús en Juan 17 se aplica directamente a la unidad dentro de su iglesia. Y en segundo lugar, en Juan 10 Jesús revela que es el buen pastor y que sus ovejas conocen su voz. Usted escuchó de esto. Luego la Biblia completa y dice, tengo además otras ovejas que no son de este rebaño, y a estas también debo atraer a mí mismo, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10, 16. El compás de esta metáfora es que es de lo externo a lo interno. Escucharán mi voz y vendrán a formar un solo rebaño. En este sentido, la visión del ecumenismo es completamente diferente. Y por eso es que esta unidad bíblica es totalmente clara. 2 aplicaciones. Deberíamos acercarnos a las comunidades cristianas con acciones de genuino amor para atraerlos al rebaño de Dios y este Señor y Rey poderoso que está juntando un pueblo para aquel gran día de salvación. Yo quiero estar allí también. Y uno de los mayores desafíos que enfrentamos hoy como iglesia es sin duda la unidad. Porque el diablo sabe que destruyendo la unidad y también la misión de la iglesia será destruida y será debilitada por causa de esto. Por eso yo te pido un favor. Ora para estar más unido con Dios. Ora para estar más unido con tu familia. Ora para estar más unido con tus hermanos en la fe. Y todo esto, ¿sabes por qué? Para cumplir mejor la misión de llevar ese mensaje eterno a todo el mundo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, bendice a todos aquellos que con corazón sincero quieren ver tu reino. Únenos en tu amor y ayúdanos a cumplir la misión eficazmente. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.